Buenas noches, ¿cómo les va? No les voy a mentir, tengo un sueño, tengo un cansancio con todo, pero vamos a hablar cosas de zurdo. Eso siempre está bueno. El día de hoy, como parte de lo que es el Congreso Nacional de Filosofía Argentina, organizado por el amigo Leonel Luna de Filosofía del Sur, vamos a hacer un aporte y vamos a hablar en esta charla compartida con Emmanuel Chomsky de la historia de los Simpsons, de lo que es la izquierda y el pensamiento nacional en Argentina. Hay un pensamiento de la izquierda nacional en Argentina. Un gran abrazo, Leo, que ahí me está saludando. Yo les voy a decir que es viernes, y como es viernes, todavía me estoy debatiendo si me voy a alcoholizar en pleno video. Así que like y me alcoholizo, ¿no? El profe se alcoholiza para hablar de cosas de zurdos. Procedo, por lo tanto, a invitarlo al amigo Emanuel Chomsky, también conocido como la historia de los Simpsons, que mandó solicitud y ahora la retiró. Emma, no me abandones, vení para acá, por favor. Vení, Emanuel, vení con los muchachos. Bien, fuera de eso, ahí estás, Emma querido. Y ya está, ya va, ya casi. Hoy estoy re despeinado. Bueno, son cosas que pasan. Emma, ¿qué está ocurriendo? Esa solicitud está avanzando. Señor, muy buenas Buenas. noches. Lo veo bajito. Va bajito, está muy ¿Sabes alto. Al revés. la- ¿sabes lo que se llama la palabra ironía? Bueno, es eso que me está pasando, lo veo bajito. Eh, La ironía es deliciosa. Ahí está. Claro, la ironía. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colega, compañero, docente, amigo. ¿Todo bien? Compañeros, todo en orden, Compañero, despabilándome, sean al hoy igual que más usted. unidos que nunca. Claro. Eh, y nada, intentando ponerle pila, es viernes, y como diría un gran filósofo, los viernes no me baño. Eh, pero es un viernes para charlar, para debatir, para filosofar y sobre todo, ¿por qué no?, para apoyar con toda violencia la ingesta de alcohol, Muy moderada. bien, pará, ¿vos vas a consumir alcohol? Yo estaba con la duda acá. Así que si vas No, a consumir alcohol, yo no lo pienso más. te, te pediría que consumas por mí, porque lo que tengo es una botella de agua, no llega a comprar absolutamente nada de alcohol, Ya pero, rugiste. viste, cómo te envidio, ese es el sonido de la libertad. Lo cierto es que, vamos a decir, ¿no? Esto es parte de un congreso de filosofía, así que debido a que nuestro campo es la historia y, y robar es parte de una cortesía profesional, lo ideal Obviamente. sería que nos desviemos de las pretensiones más profesionales para esta charla y lo hagamos desde un contexto mucho más desestructurado. O no, o capaz que hubo alguien que vino acá esperando mayor seriedad. Yo les prometo seriedad y al mismo tiempo chistes, apologías del estalinismo y por qué no del peronismo al mismo tiempo. Y si es posible, alguna bajada de línea contra los amarillos del mal, sean estos más amarillos o menos amarillos. Yo lo que prometo es exactamente lo mismo, pero con la única diferencia de que como tuve una hora más de sueño que vos, voy a estar un 0,005 más atento para el chiste. Por ende, seriedad, miedo y plata nunca, nunca tuvimos. Nunca, nunca tuvimos, exactamente. Sobre todo plata. Plata no, porque elegimos el No, camino docente. Igual, hablando en serio, sí, sí, vamos a hablar con seriedad de algunas cosas, con menos seriedad de otras, y combinando e intercalando ambos elementos. Por lo exactamente. pronto, a los que Sí. quieran compartir algo con el profe, recuerden que mañana, Humahuaca 3461, vamos a estar hablando de política, con Agustina Tura, Mariana del Popolo, y van a poder Sí, venir y saludar al profe, yo les doy un abrazo, sacamos una foto, y ese tipo de cuestiones. te voy a empezar a cobrar la foto de 10 pesos, Te voy a pensalo. empezar a cobrar la foto, esa es muy buena, es muy buena. Y Eh, si en la boca hay un doble de Maradona que te cobra aquí, sí, creo que era 50 pesos, 100 pesos por una foto, no me parece mal. Bien, izquierda, pensamiento nacional. Izquierda Sí, nacional, ¿es un oxímoron o podemos hablar de izquierda nacional?
Alerta de spoiler, sí, podemos hablar de izquierda nacional. Estoy podrido del internacionalismo que no entendió que el internacionalismo es la base de la colaboración entre los proyectos nacionales de distintos pueblos en su lucha por la liberación. Y esa es la bajada de línea. Esa es mi bajada de línea en este momento. Voy a permitir ser subjetivo y adoctrinador. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Emanuel? Hola, Euge, manda saludos. Hola, Ivana. Hola Sí, Ivana, es estudiante mía. El tema es el siguiente. Y esto es algo que lo vamos a ver durante toda nuestra charla, se demuestra que no solamente no es una contradicción, sino que es una especie de requisito previo. Esto de se puede librar una suerte de lucha en dos frentes, se puede pensar en un proyecto nacional y de izquierda, tanto en el plano local como en el plano global. La respuesta es sí, pero no sin antes incurrir en un par de polémicas de por ahí. Por ende, la polémica está a la orden del día, los debates están a la orden del día también, y por lo tanto, yo opino lo mismo, que se pueden dar ambos casos sin que uno termine anulando al otro. Se podrían, de ahí a que suceda fehacientemente, porque como todos sabemos, la izquierda es de la teoría de la práctica, algo sucede, ese famoso escena desaparecida fin, sí. hay una especie ahí de bache, pero de ese bache y de la formación de un pensamiento nacional en donde la izquierda esté participando, es uno de los grandes debates que inclusive continúa hasta el día de hoy, porque es algo que se empieza a ir gestando mucho antes de que haya un peronismo, atraviesa todo el gobierno peronista, atraviesa lo que es ese golpe de Estado del 55 hasta nuestros días, y en ese casi siglo no ha dejado de tener polémicas y nunca ha dejado de estar sujeta a una especie de revisión permanente, ¿no? Obviamente siempre de distintas posturas, pero la izquierda, si hay algo que ha logrado cimentar la base para un debate actual de si es posible un proyecto nacional de la mano de uno internacional y que ninguno termine anulando al otro. Bien, Entonces, sí, diga. hay que plantear una cuestión importante, que es que a la hora de pensar la relación entre izquierda, justamente, y lo que es la experiencia histórica de la Argentina, debemos considerar que, para mí al menos, hay dos grandes hechos malditos de la historia argentina. Una es que, en cuanto a lo que es la izquierda, y ojo, acá estamos hablando de la izquierda en un sentido de, obviamente, de la izquierda que se propone la revolución socialista o comunista, hablamos siempre de la izquierda en el contenido obrero, no estamos tomando la concepción jacobina de la izquierda, si queremos, que sería otra interpretación, uno podría hablar, bueno, en los términos de la revolución francesa, de los movimientos jacobinos, y hablaríamos de izquierda en el siglo XIX, que me parecía a principios del siglo XIX, con la Revolución de Mayo, me parecería forzar demasiado las cosas. Así que en este caso vamos a estar hablando obviamente de la izquierda en los términos de la izquierda socialista, de la izquierda obrera, comunista, revolucionaria. Dicho esto, a mí lo que me parece muy particular es que tenemos que considerar que la izquierda, el socialismo, es una importación de los sectores ilustrados. El socialismo, en el caso de Argentina, no nace en los sectores obreros, nace al contrario, en aquellos que podían justamente intelectualizar, problematizar. Y como hombre blanco de clase media, me permito justamente problematizar esta cuestión. Lo cierto, y esto es un fenómeno capaz no es tan conocido por todos, los que llegamos a la docencia seguro que sí, es que Argentina tiene un gran aporte a lo que es el desarrollo del pensamiento marxista en los hispanohablantes. Y acá hay un aporte fundamental, que es el aporte de Juan B. Justo. Más de uno, justo, va a dar un chiste fáciles, y este es un chiste que constantemente surge con el editor de Historia para Millennials, que es el amigo Justo. Juan B. Justo es básicamente el fundador del Partido Socialista Argentino, Exactamente. que tiene un gran inconveniente del Partido Socialista Argentino. El Partido Socialista Argentino no surge en los tiempos de la Primera Internacional, surge en los tiempos de la Segunda Internacional. Acá está Bueno, diciendo el tema de los inmigrantes, exactamente. A ahí, ver, ahí es donde los entramos en una... inmigrantes traen Sí, las experiencias históricas de Europa, estamos claro, absolutamente de acuerdo, pero
en lo que van a ser las dirigencias, podemos decir que el socialismo fue una ideología de importación y que fue muchas veces dentro de lo que es los propios argentinos, pensando en los líderes argentinos del socialismo, eh, muchos justamente pertenecían a los sectores ilustrados y que tenían al menos ciertas propiedades para poder dedicarse a esto. Y no es por Bueno, pegarles por ellos, no, sino que queremos a ver, señalar un hecho. Sí, claro, el tema es, si bien es cierto que con ese proceso de inmigración que se va dando desde la segunda mitad del siglo XIX hasta más o menos la década de 1930, entran millones de extranjeros que traen ideas comunistas, anarquistas, etcétera, no es sino con la intervención de un sector político local, en donde hay un elemento de la aristocracia, que esas ideas se ponen en acción. Porque la movilización popular, y esto es algo que dice Arregui, la misma movilización popular de esas ideas comunistas, socialistas, terminan encontrando en algunos exponentes, de hecho Juan B. Justo cuenta con un Anchorena ahí medio tirado de los pedos, un Martínez de Dos, previo, pero cuentan con exponentes que vienen de la aristocracia. Y de hecho Arregui dice, ese mismo marxismo que hoy identificamos como marxismo nacional argentino, no tiene cabida si no es de la mano de los liberales en este país. Lo que termina siendo bastante polémico, porque Arregui escribe esto en una época, en la década del 50-60, en donde la juventud había visto cómo un golpe de Estado sacaba de un plumazo a un gobierno que se erigía como la verdadera interpretación de las masas populares. Y Arregui dice, bueno, planteemos esto. ¿Es posible que el socialismo, que el comunismo, que la izquierda nacional tenga su origen remontándose para con la inmigración? Sí, es posible. Pero ¿no será que también tiene elementos externos que le dan ese matiz tan raro, tan entramado, como cuando haces una ensalada César y no sabes qué más ponerle? Sí, porque puede, porque sucede. Y ahí es a donde entra toda esa polémica. Arregui es un tipo al que le encanta tirar polémicas permanentemente, y me animaría a decir que junto con Milcea Peña están ahí cabeza a cabeza para ser los más picantes posterior a el gobierno peronista. Milcea Peña que, palabra santa, lo tengo acá, me lo voy a tatuar acá sí, mil y acá ciades. Entonces, felicidades, Peña. si hay algo que hacen ellos es dar una especie de revisionismo hasta la actualidad, sin desconocer todos los aportes que las masas inmigrantes tienen, pero sin tampoco dejar de ver que es un poco más complejo que decir no, porque las clases bajas son las que de verdad traen ese movimiento de izquierda. Es algo un poquito más complejo, como tiramos esa frase siempre, es algo más complejo, pero sí, ahí es a donde Bueno, está planteado. bueno, yo, un detalle que al final ahora que lo pienso quedó en el aire y que no lo terminé de decir, es que Juan B. Justo fue justamente uno de los encargados justamente de traducir el Capital al español, al castellano, no al español. Acá un catalán se podría enojar conmigo. Eh, y lo cierto es que el hecho de que esa izquierda, ese socialismo argentino, surja de parte de sectores propietarios, letrados, y no necesariamente como una cuestión de pegarle, sino, insisto, hay un tema de disociación a veces de los intereses del sujeto representado, ¿no? Que es la clase obrera, le da un contenido, si queremos, bastante, como decías, aristocrático, o si queremos, bastante poco obrero. Hay un tema con el Partido Socialista Argentino, cuando surge es un partido socialdemócrata. Y, entre otras cuestiones, en su lectura del desarrollo histórico, consideraba que la política criolla era un elemento del atraso. El problema era que la política criolla se identificaba mucho la participación de los sectores populares en fenómenos como el caudillismo. Hay que recordar que los socialistas argentinos, cuando surgen, consideran que el irigoyenismo, el radicalismo, son síntomas de la mala política criolla. No tienen programa político. El triunfo de Irigoyen para el Partido Socialista es la muestra de que la clase obrera no tiene conciencia de clase. No son capaces de entender, por ejemplo, el apoyo popular que despertó el irigoyenismo. Bueno, Y eso tiene que y ahí ver, sí,
Y ahí es donde entras en un terreno tan delicado y maravillosamente bardero, que es el tema de muchas veces se asocia y hasta te diría para la propia docencia y para cuando nosotros tenemos que dar este periodo, muchas veces se suele pasar muy por arriba y hasta desconocer cuál es el aporte que ha tenido o que han tenido los dos primeros gobiernos radicales para la izquierda nacional, ¿no? Es como que Irigoyen es un gobierno radical y demás, pero no se suele profundizar tanto en, de verdad, cuántos elementos de izquierda hay en esa política personalista que tiene él. Cuál es esa confrontación que hay y al mismo tiempo eh, cuál es ese, no sé si amiguismo, pero sí cuál es esa relación ambigua que tiene Irigoyen para con los sectores de izquierda, porque es una especie de políticas que son consideradas hoy en día populistas para que la clase media, media baja pueda tener un poco más de derecho, pero al mismo tiempo, donde veo que una provincia se me desvía, intervención. Y es ahí, en esa dicotomía, en donde va fluyendo una especie de te Sin pego, pero te hablar, doy un chupetín. sin olvidarse justamente de lo que fue la represión, las terribles represiones de la semana trágica, sale la cerveza, ok, de la semana trágica, la Patagonia rebelde, la masacre de la forestal, que son elementos que Claro. ocurren en pleno gobierno radical, no durante los gobiernos conservadores. O sea, yo creo que ni siquiera al radical más defensor se le ocurriría negar esto de esa complejidad que hay entre Irigoyen, que es reconocido como el primer líder popular de masas que tiene nuestro país, pero sin dejar de mencionar que la propia política interna que tiene el radicalismo sigue teniendo elementos conservadores. Si no, no pudo haber accedido Irigoyen al poder, si no, no se pudo haber mantenido, si no, no podría haber existido alguien como Alvear después, si no había un conservadurismo que está más estancado que la era Nordelta, o sea, hay y existe, y no se puede negar. Pero por eso justamente sirve para debatirlo, para colocarlo ahí, sobre la mesa, como tu Gatorade, vamos a decirle Gatorade, que estás tomando. Vamos a decirle Gatorade y no Andes Roja. Bueno, acá hay un elemento que estaba comentando, y tiene que ver con que ese primer socialismo, ¿no? Que se pensaba casi como una vanguardia ilustrada, proveniente en gran parte de sectores propietarios, de corriente socialdemócrata, hay que decir esto, los socialistas, ejemplo, argentinos, muchas veces eran en política económica, dice Pablo Gershunov, eran librecambistas. Ellos lo que proponían era que el capitalismo argentino se tenía que desarrollar plenamente para que pudiera producirse la revolución. Por ejemplo, frente al ataque a las instituciones, la combatividad al anarquismo, los socialistas anarquistas, los socialistas argentinos decían, hay que llevar adelante elecciones regulares, aunque sean mediante el fraude, consolidar institucionalmente el país, porque esas son las raíces para que a futuro un país desarrollado genere un movimiento obrero desarrollado que pueda tomar el poder. Exactamente, y es más, inclusive sin abandonar esa lucha que tanto caracteriza a la izquierda. ¿Por qué? Porque tanto Arregui como Milciades Peña, por ejemplo, sitúan que cuando se habla de izquierda nacional, se habla de que se va formando un sentimiento de lo que es ser argentino. Y el sentimiento de lo que nosotros conocemos como ser argentino está fuertemente ahí. Hay una imbricación, calate esa palabra, imbricación, entre la izquierda y ese sentimiento argentino. Pero no es el único. Entonces, si el fraude electoral asegura que la acción y que se puedan seguir existiendo movimientos de izquierda, y muchas veces dicen, bueno, pero para la época era lo único que se podía hacer. Eso también está en debate. ¿Qué es lo que se podía hacer para la época? Para la década del 30, para una década infame posterior que... Ojo, yo todavía no lo mencionaría, yo estaba pensando en el orden conservador, porque yo Ya, bueno, antes de eso, antes ya de la década del 30, quería mencionar justamente la aparición de el Partido Comunista. Nico del Caño fumándose, Nico del Caño fumándose un caño en la puerta de un baño con caños. ya que Eh, nunca me lo puede aprender entero y eso que intenté y no puedo. Es una cosa. no, yo estaba tomando cerveza, así que no cuento si lo repito. ¿Cómo era? Nico del Caño Cedaño, Nico del Caño en la puerta de un baño fumándose un caño con caños. Bien,
Por fuera de eso, yo lo que quería mencionar es que una ruptura muy importante para la historia del socialismo en Argentina es la Revolución Rusa. Nosotros tenemos que pensar que venimos de una izquierda, de un socialismo que plantea la vía institucional, que plantea la idea de una reforma, y que, ojo, leen la política criolla como un defecto del país. Pensemos, y esto es importante, que los socialistas argentinos del Partido Socialista se consideran más bien herederos de los sectores ilustrados de la Revolución de Mayo, de los procesos que tuvieron que ver con las generaciones románticas, con el socialismo utópico, el socialismo rioplatense. Se consideran mucho más herederos de Alberdi que los caudillos. Para ellos los movimientos gauchescos, las montoneras, eran al contrario un defecto, eran Un germen. un obstáculo para el desarrollo de una revolución que pudiera justamente llevar al triunfo del socialismo en Argentina. Para ellos, justamente desde esta perspectiva, el sujeto revolucionario no estaba ahí. Eh, por eso resulta tan paradójico ver las coincidencias que se podían dar entre los socialistas, los líderes del socialismo argentino, y los conservadores. A fin y a Que, cabo, terminaban sí, coincidiendo en que las masas eran el problema. que es algo, hasta te diría, irónico, pero irónico y gracioso. Eso de decir, bueno, somos los verdaderos o nos consideramos los más capacitados para poder emprender esta verdadera revolución y demás, pero tenemos un problema, que es que cada nación tiene su particularidad social. Y esa particularidad social es algo que la izquierda necesita interpretar, pero no en un plano global, porque si hay algo que no se puede es sacar características comunes. Nosotros sabemos que la historia es una subjetividad y no se pueden elaborar leyes de si sucede tal cosa, tal país pasa esto. La izquierda interpretó eso, entonces lo que hizo fue empezar a ir analizando caso por caso, país por país. ¿Cuáles son las características sociales que tiene este país? ¿Cuáles son las características sociales que han identificado al proceso nacional, a la formación de un ser argentino, uruguayo, etcétera? Y si las hay, ¿de qué manera es que podemos nosotros, sin eliminarlo, utilizarlo para llevar a cabo esa gran revolución? ¿Se puede? ¿No se puede? Ahí hay otro problema. Bien, acá me dicen que me quede quieto. Yo no me voy a quedar quieto. Yo justamente me muevo. O Sí, sea, voy a hacer esto mientras hablo. Lo doy que fe. ocurre entonces, es más, voy a tirar pasos mientras hablo. Lo que ocurre y que creo que resulta central es que si nosotros pensamos en el desarrollo del socialismo rioplatense, es que la revolución rusa da por tierra con la idea de que la revolución va a hacerse mediante una vía institucional. Entonces es cuando los socialistas empiezan a discutir hacia el interior de su propio partido si podemos pensar en lo que es la vía insurreccional para la toma del poder. Es a partir de esa discusión en que se va a producir la ruptura que va a llegar al nacimiento del Partido Comunista Argentino. Tenemos que pensar que lo que iba a ser el Partido Comunista es una expresión originalmente que es el Partido Social Internacional, porque planteaba la solidaridad con el proceso revolucionario que se estaba dando en el mundo. Nosotros tenemos que considerar que ese Partido Comunista se funda en plena Revolución Rusa. Y esa Revolución Rusa todavía no triunfó. Es decir, los bolcheviques han tomado el poder, pero no se está dando justamente el ejercicio de ese poder, no existe la Unión Soviética. El Partido Comunista Todavía no está nace a puesto. principios de 1918. Ese Exactamente. Partido Comunista, y tiene la particularidad de que se conforma con los cuadros más combativos y más jóvenes de lo que era el Partido Socialista. Pequeño detalle de esa historia. Esto es muy fuerte y no te puedo escuchar, Pablo, pero si yo estoy hablando muy claro, ¿cómo no van a poder? Eh, Ese Partido Comunista, entonces, vuelve a reivindicar la utilización de la violencia y de la fuerza para la toma del poder y la lucha sindical. Y es el sector que va Dicho, a ser más combativo dentro de la izquierda en el periodo que siga. Sí, dicho sea de paso, tirando chivo indirecto, en tu curso hay una explicación en proceso bastante reveladora sobre cómo es esto. La revolución es violenta, se toma por las armas, sí, hay un elemento combativo obvio, porque si yo tiro panfleto no tiro a nadie.
es necesario agarrar las armas, depende de la justificación que se le dé. Si se le da justificación, y si se le da una especie de base teórica, la práctica sale sola. Es como cuando vos ves un tutorial de cómo poner un estante y decís, ya lo vi, papá, lo hago acá. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Que me queda el estante chueco o me queda bien, lo averiguaremos. Pero está, ese elemento combativo está ahí presente. Y me parece maravilloso que se pueda rescatar eso, porque muchas veces lo que se hace es analizar a la izquierda nacional desde la teoría, y a veces es tan teórico que se olvidan de la praxis que hay ahí. Se olvidan de los elementos combativos, se olvidan de esta noción de una especie de célula, una especie de átomo que funciona en ese doble sentido, teórico y práctico. Y se desconoce que hay un elemento que incluso hasta los sectores más conservadores hoy en día califican de terrorista, cosa que parece descabellada, pero bueno, en cuanto a la formación de la persona de izquierda argentina, el izquierdoso nacional, como le decimos, o le digo yo. Es zurdito. El zurdito, el El trotskista, el de zurdito. pan El relleno, el zurdito. profe de historia, ta, 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 ta. Sí, yo Tiramos. me voy a arremangar este bracito y lo vamos a dejar así el resto del video. Sí, yo tengo un lunar acá, si lo querés, ahí está, es lo que puedo mostrar. Lunar es lo No, que puedo mostrar. igual vos sabés por qué. Vos sí, 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 listo. Bien. lo he Lo visto en primer cierto, plano. lo has visto en primer plano, es verdad. Lo cierto, y esto es algo bastante interesante, es que a partir de ese proceso va a surgir la idea de que la revolución se organiza y el Partido Comunista tiene la particularidad de que tiene una organización que está pensada desde el punto de vista de una fuerza conspirativa para la toma del poder. Los partidos comunistas tienen organización celular, funcionan como pequeñas células. No importa porque el profe sabe esto. Nada, igual uno lo ha estudiado también. Guiño, guiño. Guiño, guiño. En donde distintos militantes conforman las funciones elementales para el funcionamiento de la organización. Por eso, esa fuerza de los comunistas es mucho más disciplinada. Pero ojo, porque esa fuerza de los comunistas todavía tiene en su interior algunos de los conflictos que eran propios del movimiento socialista previo. El Partido Comunista Argentino también se considera heredero del pensamiento ilustrado, del pensamiento romántico de la generación de Mayo. Todavía no adoptó la idea de que lo criollo puede ser revolucionario. Sigue siendo un conflicto para él. Ahora, sí lo que adopta es la estrategia revolucionaria y de choque para la toma del poder. Pero, y ahora está el segundo hecho maldito. Si el primer hecho maldito es que el socialismo es una ideología de importación, yo diría que el segundo hecho maldito de la historia argentina para el desarrollo de la izquierda nacional es el peronismo. Y ahí Yo tenemos el sabía que gran lo ibas a problema. decir, yo Sí, sabía que lo ibas a eventualmente. decir. Pero es verdad, es verdad. Es un hecho maldito para mí como zurdo, así que imagínate. ¿Cómo no lo voy a decir? Te saqué la izquierda. Taca, pitch. Eh, si hay algo más maravilloso y que hay que analizar, sí o sí, de manera casi obligatoria, cuando uno piensa en la formación de un ser de izquierda nacional argentino, es un párrafo aparte, y te diría que hasta un capítulo aparte, dedicado a el peronismo en relación a esa formación del ser nacional de izquierda. El peronismo aparece, y esto acá también está dado en el libro Populismo y Neopopulismo, probablemente lo tengas y si no, se viene regalazo después, guiño guiño. Este es un libro que habla sobre cómo es o cómo se caracteriza la definición de lo que es popular y de lo que es populismo, y parte de, obviamente, elementos tanto peronistas como de izquierda para ir comprendiendo algo. O sea, algo que yo aprendí, no solo durante la carrera, sino con la experiencia y con lo que vengo dando clases hasta ahora, es que el peronismo logró, pese a quien le pese, duela a quien le duela, sintetizar durante un cierto momento, y acá veo que alguien me va a golpear, sintetizar durante algún momento esas ideas de izquierda que no habían penetrado ni siquiera en la década infame. El peronismo toma una especie de batuta con reclamos sociales, con una política económica, etcétera, y hasta las hace propias, y las hace propias a tal punto que surgen
los peronistas de izquierda que intentan hasta legitimar ese pensamiento. Cook termina siendo uno. Arrey es un peronista de izquierda, es tan izquierda que pega la vuelta, es como Zoolander, pega la vuelta. Y ahí es a donde está. Ahí es a donde también hay otro debate. Y sí, es el segundo hecho maldito. Y es más importante, te diría, que el primero. Sí, 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 definitivamente. De hecho, yo acusaría que es la propia existencia del peronismo lo que ha impedido que en Argentina exista un partido de tendencia marxista-leninista fuerte, como pudo haber sido, no sé, el Partido Comunista de Chile, el Partido Comunista de Colombia, eh, el Partido Comunista, bueno, no, en Perú no. El A Perú es, riesgo de no, a riesgo de no querer sonar pretencioso, no hay un Allende porque hubo un Perón. estoy Es absolutamente de así. acuerdo. Sí, 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 sí. No hay un Allende porque Eh, hubo un Perón. si hay algo que hacen en este libro tanto Mackinnon como Petrone, que son grandes compiladores, es entender que la política, lo que es la palabra populismo, no hay una sola definición, pero ellos sí van a tomar que hay políticas nacionales y populares. Tanto Irigoyen, y particularmente lo que es el peronismo, se nutre de los reclamos, las huelgas, esa movilización de masas, esa acción social que los partidos de izquierda ya venían mostrando, los toma como propios y los resignifica en función de sus ideas. Y es tan maravilloso como se hace, es tan hasta evidente y al mismo tiempo tan bien orquestado, que muchas veces los obreros que años anteriores estaban movilizándose con ideas anarquistas, comunistas, socialistas, años después y a partir de 46 empiezan a ir virando hacia la figura del el general, hacia la figura de ese gobierno con un fuerte carácter personalista y la idea de un líder. De hecho, incluso hubo gente que lo termina comparando a Perón con Lenin, con Marx. Digo, ahí es a donde está también. Bien, hay que decir justamente que los peronistas no fueron un producto de la generación espontánea. Peronistas fueron muchos de aquellos que se terminaron amalgamando a ese proceso de conformación de un nuevo movimiento. Tenemos que pensar que en el periodo que va de 1930 a 1943, el desarrollo de la clase obrera, de la sindicalización, de la combatividad estaba en ascenso y que el peronismo, ojo, fue un producto del desarrollo de conciencia de clase y de fuerza combativa. No debemos olvidar, por ejemplo, que fue la gran huelga nacional de 1936 liderada por los comunistas. Es más, me animaría a decir, sí, bueno, fue la mayor huelga, el mayor movimiento combativo obrero independiente hasta el cordobazo. Claro, sí, sí. Independiente pensando, ¿no?, en el carácter de un movimiento clasista. El peronismo lo que Y, busca es reorientar esa capacidad combativa, esa capacidad de choque del movimiento obrero argentino. eh, y tratar de domesticarlo. Ahora, ojo, porque cuando surge lo que es el peronismo, para la izquierda nacional es un conflicto enorme. No es nos un dolor, olvidemos que es un no es chequeo un de dolor de próstata. huevo, estamos todos de acuerdo. Es un Es chequeo un de chequeo de próstata. próstata, es como que uno estaba ahí, bueno, vamos a hacer la revolución y tu culo, y entra el ¿No? peronismo. Eh, que yo algún día voy a hacer stand-up. Yo tendré una capacidad para hacer un día un show de. No me importa. Ay, tenés que Pero hacerlo, por favor. por fuera de eso, lo que ocurre es lo siguiente. Vos tenés que considerar que uno estaba presenciando el ascenso del fascismo en la década del 30, en la década del 40, y la Tercera Internacional plantea los frentes nacionales. Para enfrentar al fascismo, para enfrentar al nazismo, es válido, legítimo y necesario que los movimientos comunistas se alíen con los partidos socialistas, con los partidos demócratas, con los partidos que serían de las burguesías liberales, con el objetivo de enfrentar a esa fuerza peligrosa, el fascismo, el nazismo. Esa Ahora, lectura abre la sí, posibilidad a los frentes policlasistas, los famosos claro, frentes populares. Y es también, justamente, el ya elemento veo hacia externo dónde. que va a condicionar la interpretación que se haga del surgimiento del peronismo. Es a partir de esto que cuando surge el peronismo, la lectura es: esto es fascismo, esto es un movimiento fascista,
un movimiento, por eso si uno ve los carteles del Partido Comunista en la campaña electoral del 45-46, ven las consignas batir al nazi peronismo, ¿sí? En esos términos, Irónico que siga hasta hoy en día, para después de abrir 70 un, años. para abrir un periodo de desarrollo y crecimiento en la Argentina. Y fíjense que esto queda en la interpretación del fascismo, del peronismo como fascismo, perdura en la historia y se va a sostener en el periodo posterior. Ahora, es por esto, justamente, que el Partido Comunista integra, junto al Partido Socialista, la Unión Democrática, una alianza multipartidaria, policlasista, en la cual teníamos Partido Comunista, Partido Socialista, Unión Cívica Radical, Partido Demócrata Progresista, conservadores, liberales, todos juntos enfrentando a el fascismo que estaban Y haciendo. te falta la iglesia, porque si hay algo que también estuvo. Ahora, no hay Ojo, la nada Iglesia más. Católica en la campaña electoral del 45-46 No, no, o sea, va a apoyar brilló por su. a Claro, Perón. pero, pero de las iglesias protestantes argentinas había apoyo tácito, porque de hecho se enviaron candidatos que no pasaron de ese filtro comunista, y que si hay una de las grandes posturas que tanto Arregui como Milcháez Peña sostienen es, podemos formar un frente político con los radicales, podemos formar un frente político con cualquier otro, con la iglesia no. Pero por una cuestión muy sencilla, no se puede meter un elemento religioso en una lucha de clases. Ahí es a donde también está la otra contradicción que se plantean después. Y ahí es a donde está el otro error, si se quiere, de la propia campaña de querer demonizar a un Perón que venía ganando aquellos sectores populares que la izquierda venía perdiendo. Los ganó tan rápido y los ganó a fuerza de pulmón y de una manera que hasta te diría es hasta muy evidente que la misma izquierda reniega de aquel territorio que pierde y no va a ser hasta el 55 que la izquierda tome la batuta que el peronismo pierde cuando empieza a estar proscripto. Bueno, vos fíjate esto que es muy interesante, que es que uno tiene documentos del propio Partido Comunista, del Partido Socialista, que refieren al 17 de octubre y hablan de masas movilizadas y manipuladas que no representan al auténtico proletariado argentino. Hay un rechazo, hay una renuencia a considerar que ahí está la clase trabajadora. Porque ¿cómo sería posible que la clase trabajadora esté apoyando a otro movimiento? Claro, es una especie de ¿por qué le diste like a la foto de él? ¿Por qué le diste like a la foto de él? Exactamente. Claro, si estabas conmigo, y bueno. Es el poliamor Entendeme vos político. a mí. Sí, exactamente. El punto es que el peronismo, como bien decís, termina aunando a gran parte del movimiento obrero, que hasta ese momento nunca había encontrado una reivindicación histórica, política, que pudiera complementar, que pudiera materializar los reclamos, y es por ello que termina siendo movilizado por un movimiento de carácter policlasista. Si nosotros consideramos eso, está claro por qué anarquistas, sindicalistas revolucionarios, terminan volcándose al peronismo. Ahora, hacer ese análisis, esa lectura era muy difícil para el Partido Comunista y el Partido Socialista, que ya habían asumido la posibilidad de que ese movimiento fuera justamente fascismo. De acá en adelante, el Partido Comunista tiene que hacer una introspección y viene toda una disputa respecto de qué hacer con el peronismo. Y es donde se da el gran enfrentamiento entre dos grandes, o dos de los principales dirigentes de la historia del Partido Comunista, que son Rodolfo Puigros y Victorio Codovila. Victorio Codovila, Puigros, allá arriba. Yo, no importa en qué círculos me moví, pero yo me moví en círculos muy codovilistas. No digo que sea yo codovilista, pero si queremos entender a lo que es el movimiento de Codovila, tenemos que pensar que Codovila había peleado en la Guerra Civil Española,
contra el franquismo por parte de las brigadas internacionales, había estado en la Unión Soviética, y veía a Perón, y claro, este chabón es Franco, este tipo es el fascismo, y nos lo tenemos que sacar de encima. Claro. En cambio, Rodolfo Puigros dice, acá hay claramente un proceso de transformación, hay un apoyo obrero. ¿Cómo puede ser posible que no estemos siendo partícipes de la fuerza política que ha tenido mayor capacidad de movilización de los intereses obreros en la historia argentina? ¿Sabes qué pasa? El tren Perón pasa una sola vez en la vida, decía. Es así. El tren pasa una sola vez en la vida, es bastante cierto. Mando un saludo ahí, para que lo busco, para JWO Nie. Hola, mando un saludo. Te acaban de decir musculoso. Ok, Nada, puede pasar. otra que se suma. Bien, Diga. por eso Rodolfo Puigros termina rompiendo con el Partido Comunista Argentino y termina formando otra fuerza separada. Y ojo, porque todavía acá estamos con la clásica intelectualidad comunista. Vittorio Codovila, en cambio, se posiciona desde digamos, termina capitalizando el carácter más antiperonista del Partido Comunista. Ahora, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista son fuertemente perseguidos por el gobierno peronista, sobre todo los comunistas. Y, de hecho, el líder de lo que es la juventud comunista, que es, ahora no me acuerdo si es, el apellido es Calvo, pero no puedo acordar el nombre, lo asesina un comando represivo del peronismo. Cargo. Aguarda un segundo en línea, no me corte. Adoro esta parte. Sí. Está bien, no hay problema. Calvo, sí, Calvo. Lo asesinan, tipo, asaltan un local partidario y lo matan. Sí. ¿Qué década era? ¿60? No, década del 50. Sí. Y entonces, Decime. la lectura entonces del peronismo de una fuerza contrarrevolucionaria. Carlos Calvo, me suena que es Carlos Calvo, pero no. Hay otro Carlos Calvo en Argentina, Carlín. ¿no? ¿Cómo? Carlín, pará, acá lo tengo. Jorge Jorge Calvo. George Calvo. Sí, es de Sarandí. Muere en Quilmes, el líder del Partido Comunista, fue asesinado en su local partidario. George ¿Qué Calvo. año? 1950. Y 1950, clavado. Ahí está, 4 de agosto. listo. Secretario General de la Federación Juvenil de Comunista. la Federación Juvenil Comunista, exactamente, de la Juventud Comunista. Esto va dedicado para todas las personas que están viendo esto, que están en la edad de secundaria y que probablemente alguno sea mi estudiante. No busquen en Wikipedia, está mal. Seguimos. Bien, lo que pasa con esto, entonces, es que el Partido Comunista choca con el peronismo constantemente, y esto lo lleva incluso a aliarse con lo que fueron las manifestaciones contra el peronismo que se organizaron a partir de lo que fue ¿cómo se llama? No me sale. La manifestación del Corpus Christi organizada por la Iglesia Católica. Bueno, acá el amigo, histórico seguidor de Historia para Millennials, Seven Ball, plantea que su abuelo, italiano, fascista, cuando viene a Argentina, se identifica con el peronismo porque asocia Mussolini-Perón. Era muy fácil hacer esa asociación en esa época. Era la lectura que se tenía. Por contexto, uno lo asociaba y lo asimilaba. La que vos decís no es la manifestación del 55. Sí, en la manifestación del 55, del Corpus El Corpus Christi, Christi que termina en una batalla campal ahí en la calle. sí, que termina. Bueno, también es cierto, eso lo explicaba el otro día. Cuando es la campaña política de la Unión Democrática, los comunistas se agarran a los tiros en la calle. Porque en este país todo más se de una refiere a vez. los tiros. Es hermoso este país. Bueno, Planta una esto lo semilla y contaba, saca una bala. lo contaba el otro día con el amigo Emiliano Narváez. Cuando es la Guerra Civil Española, comunistas españoles y argentinos se agarraban a los tiros en la calle y a las trompadas en los bares con fascistas españoles y argentinos.
Porque acá había fascistas, había comunistas, había socialistas, estaban todos juntos. Y lo que pasaba en el mundo acá era replicado. Sí, sí, sí. Yendo puntualmente para lo que el peronismo logra sintetizar en esa década peronista, esa primera década peronista del 45, tomando lo que es el 45 como simbólico, hasta el golpe del 55, eh, las, o en realidad los sectores de izquierda que estaban más de antaño no hacen otra cosa que seguir reclamando y seguir hasta quejándose de por qué ese partido nuevo fresco toma consignas que son propias. Incluso si vos prestás atención, ese reclamo sigue hasta el día de hoy. Sí, Frentes políticos de un lado y del otro se siguen reclamando, cual hijo de padres separados, esa masa obrera que va de un lado para el otro, va para un lado porque sabe que pasa el fin de semana largo en tal casa, va para el otro porque sabe que le van a hacer la comida y no van a comprar pizza todo el tiempo. Entonces, en esa manera de oscilar es que las interpretaciones históricas sobre qué es el ser nacional y sobre por qué nosotros como argentinos viramos de un lado al otro, sigue estando presente. Y es una maravilla hacer todo ese análisis. Porque vos decís, ahora bueno, entiendo por qué soy como soy. bueno, un amigo peronista histórico siempre me lo dice, la izquierda le habla de la revolución socialista y el obrero argentino quiere las chapas y Mar del Plata. Eh, por fuera de ese chiste, no me se desconectó, ahí está. Por un momento también por el otro No, día sí, sí, sí. con el amigo Chino Narváez se desconectaba. Ojo porque Cafecito esto para pagar. Porque yo va a también. llevar Sí. a una crítica. Ojo, porque cuando se produzca el derrocamiento de Juan Domingo Perón y venga lo que es la revolución libertadora, se produce justamente un proceso inverso, represivo, que es leído como por los comunistas, por la izquierda, como una regresión, como un retroceso histórico de lo que había sido el peronismo. Y ahí viene la autocrítica y el momento de repensar la política. Ojo, porque, y acá está, fíjate la diferencia, cuando pensamos en intelectualidad izquierdista, el socialismo ilustrado, que es que hay funcionarios hay miembros del Partido Socialista que van a formar parte de lo que es la Revolución Libertadora. Por ejemplo, Alfredo Palacios, Alfredo Palacios de las leyes de los obreros, fue funcionario de la Revolución Libertadora, porque bueno, para los ojos de él el peronismo había sido fascismo. De acá en Claro, adelante, sí, y vos fíjate que el peronismo produce reacciones de un lado y del otro, inclusive en el propio seno de esos grandes exponentes comunistas y esos grandes exponentes de izquierda. El peronismo lo que hace es romper, pero también generar divisiones internas, generar cismas. Pero al mismo tiempo, tanto uno como otro son, a ver, durante la década del 50 hubo intelectuales, profesores, filósofos, catedráticos, de todo que estaban a favor o en contra de ese nuevo gobierno. Así como Palacio forma parte de ese nuevo gobierno militar, hay un Milcías Peña que en pleno golpe de Estado del 55 sale a la puerta de la casa con un rifle a defender a un gobierno con el que él no simpatizaba, con el que él no había votado, pero que dentro de todo reconocía el avance de derechos que el socialismo más puro o el comunismo más puro no había logrado en décadas anteriores, sea por el motivo que sea. Y esa interpretación donde hay un intelectual que te defiende un gobierno que no le cae para nada bien, hasta otro exponente histórico que termina formando parte de un gobierno militar posterior, ahí también está cómo se va formando ese propio pensamiento nacional. bueno, Es un fíjate quilombo, es un esto, quilombo. es un quilombo. Miliciades Peña tiene un par de ensayos, de ensayos sobre la sociedad rioplatense. Fue una particularidad Miliciades Peña, murió muy joven, a los 30 y pico, Murió muy ¿no? joven y no, 32 se suicida. Era muy chico, No muy chico. solamente eso, el maestro escribe historia sin haber estudiado historia, o sea, sin tener el título. De hecho, no terminó el secundario, dejó el secundario en el último año. Ah, no sabía que no había Y terminado el tiene, secundario. y Tiene tiene una una mente agilidad. brillante, sí. Bueno, y se le reconoce el hecho de ser un intelectual sin papel, se le dice, porque es un tipo que escribe muy bien, es muy irónico,
Lo que hace que, para los que nos gusta leer, nos cagamos de risa mientras vamos leyendo. Uno dirá, ¿por qué se ríe alguien leyendo un libro de historia? Por estas cosas. Y es una persona que no tiene ningún título ni como licenciado, ni como nada. De hecho, él lo que había hecho era haber publicado en un diario bajo otro seudónimo panfletos y pequeños análisis sobre la historia argentina, pero por lo que él iba leyendo, no por una formación propia, lo que hace que valga mucho más todo el aporte que él hace. Aparte tenía unos Bueno, bigotitos que parecían chocolatadas recién terminadas. Hay una foto de él, no sé si lo tengo acá. Para lo debo tener acá, mira. Tiene un bigotito. es muy clásico el bigote. Sí, ¿Vos sí. agarrás todos los cuadros del comunismo en esa época? De todo bigote. Palacio también tenía bigote. Yo vi. El bigote no te hace conservador o te hace zurdo, pero que te hace fachero no hay duda alguna. No, yo no puedo, no, no. O sea, mis respetos a los portadores de bigote, no es el caso. Bueno, igual yo no tengo pelo para eso. Esa es la razón por la que no tengo. Ah, Bueno, acá si yo me lo dice parezco Frank. Leo, John William Cook, justamente. John William Cook, bigote. Sí, bueno, Bueno, sí, Jaureche, bigote. sí, pero Jauretche lo tenía bien, es una especie de Camilo intelectual, Jauretche. Pero si yo me dejara el bigote parecería Freddie Mercury saliendo de un cumpleaños de 15 con las ojeras. Prefiero no hacerlo, o afeitado o Ok. no directamente. Ya está. Bueno, eh, fíjense que es muy interesante lo que es el recambio que termina siendo la propia izquierda al calor de la década del 60 y con la influencia de la Revolución Cubana y los movimientos de liberación del tercer mundo. Ahí es donde se produce esa transformación en la cual los movimientos izquierdistas, los comunistas, empiezan a adoptar la idea del latinoamericanismo. Piensen que hasta ese momento, y hablando justamente de que el socialismo, el comunismo fueron ideologías importadas, la perspectiva era copiar los modelos que salían del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética y de la Tercera Internacional. Y de repente, la revolución cubana, que no empieza siendo una revolución socialista y que deviene socialista por el proceso posterior, abre la perspectiva de que hay una izquierda latinoamericana que está en condiciones de tomar el poder y por otras vías. O por ejemplo, el aventurismo o la vía guerrillera, la lucha armada. Claro. Eso Bueno, modifica, produce una sí. ruptura, porque, mirá, esta gente tiene la fórmula para llegar al poder. Claro, el elemento novedoso que trae la década de los 60 y que uno dice, bueno, en Cuba funcionó, ¿por qué no podría funcionar en el resto de este maravilloso continente? Es la guerrilla, tan criticada y tan alabada por ciertos sectores, pero no deja de ser un nuevo elemento novedoso como un espacio más de acción concreta. Ya no basta con la huelga, ya no basta con una reunión partidaria, ya no basta con la protesta. Ahora es necesario meterle pila. ¿Meterle pila de qué forma? Bueno, con un plan coordinado, militar, de acción que sirva a esos intereses de izquierda. Ahora ya no es nacional, ahora es latinoamericano. Bueno, acá hay que también señalar que esto también lleva a un impacto o un aumento de lo que es el voluntarismo. La idea de que uno puede forzar las condiciones para la revolución con la entrega. Y ahí es fundamental la entrega personal de un gran argentino, que es Ernesto Che Guevara de la Serna. Ernesto Che Guevara de la Serna, con la teoría del hombre nuevo o con Guerra de Guerrillas, plantea que una fuerza de inferioridad de condiciones es capaz de lograr el triunfo de la revolución si está absolutamente convencido de su triunfo y se moviliza hasta el final. Esta perspectiva de la Básicamente, izquierda, sí. sí, no, redondearlo porque me encanta. Estoy camino al éxtasis intelectual. Dale, dale, dale. Ok, esta perspectiva de la izquierda latinoamericana, tercermundista, lleva a una reinterpretación de la historia argentina. Es así como surge lo que podríamos llamar la nueva izquierda de los años 60, que propone volver a las raíces y reinterpretar la historia argentina. Y acá están las bases para el pensamiento de Hernández Arregui o de Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos viene a sintetizar una relectura de la historia argentina que va a compatibilizar
el antiimperialismo, el nacionalismo y la izquierda, en una amalgama histórica que va a plantear, por ejemplo, el contenido revolucionario de los movimientos de las montoneras en el siglo XIX. Va a ser la primera izquierda que reivindique al federalismo y que considere que de ahora en adelante tenemos que ir a las raíces para encontrar al pueblo y su contenido revolucionario. Es una relectura que ya no reniega del criollismo, sino que es una nueva izquierda que de ahora en adelante va a reivindicar el pensamiento de los movimientos populares de la historia argentina, para poder Los pensar de ahora en reivindica. adelante de esos movimientos y reivindicándolos la posibilidad de una revolución. Es una especie de, para ir haciendo una especie de cierre. Durante un primer momento se renegó de ese sentimiento nacional, de esa génesis nacional. En un segundo momento lo que se hizo fue intentar una síntesis nacional que el peronismo logra hacer y logra ganar un espacio en donde la izquierda quizás no puede tanto. Y en un tercer momento, en la década del 60, en vez de renegar o en vez de cederle espacio para que otro partido político u otro espacio político lo tenga, ahora se lo apropia, se lo toma. Y dice, ¿por qué renegamos tanto sobre un condimento criollo que en realidad nos hubiese servido y hasta es lo que nos identifica? Chup, lo tomamos. ¿Qué hacemos? Bardo. Bardo. Y es ahí donde tenemos una revitalización de la izquierda, que es lo que explica, por ejemplo, el desarrollo de las organizaciones armadas, de la guerrilla, una nueva combatividad. Por eso también se abren otras perspectivas, como la ruptura de la juventud comunista que funda el Partido Comunista Revolucionario, interpretando en su momento las ideas de Mao, de lo que era el maoísmo, al calor de la revolución Claro. cultural y demás. Fíjate, hay un episodio que reconstruye Jorge Abelardo Ramos. Quizás lo escuchaste alguna vez. Voy a buscar textual. Dame un segundo. Eh, Mientras lo está buscando, le pido, dejen de hablar de chocotorte y chocolatada. Basta. la chocolatada va sin azúcar, por las dudas, Sin azúcar. bajada de línea. Se tenía que decir. Va sin azúcar. Sí. El que le, el que le ponga chocolatada al azúcar tiene 2 puntos menos el lunes. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no lo puedo encontrar. Joven. Mientras bailo. Baila. Bueno, yo voy a bailar. Dale. Lo que es que quiero buscar la frase textual. Para. Ya pusiste a bailar al niño, me dicen. Sí, sí. Tan, 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 Ya turun, tun, pusiste tun, a bailar al niño, la puta madre. turururun, tutun, tuturu. Y puedo hacer peores cosas. Yo de magia también. Miren esto. Tremendo. Eso se le dice magia peronista. Vamos de vuelta. Mientras lo va buscando. Bueno, hay un episodio en el Sí, ahí que está. un grupo de marxistas jóvenes de las juventudes comunistas argentinas van van a entrevistarse con Mao. No, si no escuchaste esto, es mágico. No. Igual son ¿No justo lo las 9 clavados. escuchaste? O No, sea, un grupo redondea. de Sí. comunistas argentinos van a entrevistarse con Mao y le dicen, nosotros somos maoístas. Ah, sí que son maoístas. Yo si fuera argentino sería peronista. Es O, hermoso. no me acuerdo si no le dice, ¿es eso? O creo que otra traducción es, yo me pregunto por qué no son peronistas. Bueno, ahí hay Flor, te mando un saludo. otro elemento más y además hay una característica más de lo que es la izquierda nacional. ¿Cómo es la izquierda nacional y cómo somos nosotros los argentinos con la izquierda? Es que es un gran problema el hecho de que, al haber surgido como una fuerza exógena a la identidad argentina,
después fue muy difícil de apropiar. Si Claro. bien ha habido momentos en los cuales la izquierda ha tenido mucha fuerza, podemos pensar en lo que era lo que fueron la década del 60, la década del 70, lo que fue el argentinazo, pero sí hay que plantear que fue a partir de la década del 60 en que la izquierda intentó en su momento, o al menos una parte de la izquierda, después hay otros que se quedaron en las consignas del programa de la transición trujito. Hay otros troncos, hay otros que jamás pudieron apropiar la voluntad y los sentidos propios del pueblo argentino, de la propia trayectoria histórica de su país, que no lo hicieron, pero sí, por ejemplo, hay que destacar que hubo movimientos que en la década del 60, la década del 70, la década del 80 se reapropiaron del contenido latinoamericano, el contenido argentino nacional, y trataron de buscar ahí al sujeto, de interpelarlo. Y Exacto. si vos me preguntás cuál es el gran problema de la izquierda desde entonces y de lo que es el pensamiento de la izquierda hasta el día de hoy, incluso habiendo podido reapropiar el revisionismo histórico, creo que se puede sintetizar en la figura de Jorge Abelardo Ramos, que es un gran problema. Jorge Abelardo Es un Ramos, problema, es un problema, pero es proveniente, una característica nuestra. Ya sí, está, no hay pero que Jorge replicar. Abelardo Ramos, que viene del marxismo, se reapropia del nacionalismo popular, del revisionismo histórico, antiimperialista, es crítico del estalinismo, es crítico del trotskismo, reivindica la identidad nacional. La gran obra de Jorge Abelardo Ramos, en varios tomos, es Revolución y Contrarrevolución en Argentina. Son una mirada desde la izquierda nacional de toda la historia argentina, desde Claro. la independencia hasta el peronismo. Y fíjate vos que Jorge Abelardo Ramos, en la década del 70, termina apoyando la fórmula Perón-Perón, forma parte, tiene un partido de la izquierda que termina reivindicando, acá nos están pidiendo que cortemos, ya cortamos, termina 30 segundos. reivindicando, luego posteriormente se hace peronista, después apoya a Menem, Este país es apoya a hermoso, ¿eh? Menem, este país da para Eh, todo, y se muere justo en esa época. Pero vos fijate esta particularidad, que es que vos tenés la oscilación en todos los campos. El gran problema no resuelto de la historia argentina y de lo que es la izquierda nacional es la interpretación del peronismo, cómo llegar al pueblo y cómo en el medio no perder no sacar los pies de la tierra. Y uno de los grandes temas es que, por ejemplo, Jorge Abelardo Ramos terminó apoyando en su momento a Menem porque veía a la gente que estaba enfrente, a la gente que en la campaña del 89 despreciaba el peronismo, decía, estos son los liberales de siempre, son los cipayos de siempre, ¿no? Vamos con el caudillo. Después Menem hizo lo que hizo. Ramos igual se murió antes, pero Ramos muere siendo peronista, que es un gran problema. Bien, esto queda grabado, obvio que queda grabado. Yo hablé un montón. Johnny, querido, cerrar con algo. Tírame algo. eh, Tírame tu a la, conclusión. grande- la conclusión Trotsky sería, votó con un pibe. claro, la conclusión sería, ser de izquierda o ser de derecha no está mal. Lo mal es ponerle pasa de uva a la empanada. Ser de derecha sí está mal, y ponerle pasa de uva a la empanada. Ahí está. Perfecto. Listo. Estamos de acuerdo. Gentío, no se olviden que ahora hace aproximadamente 5 minutos habrá empezado. Es el vivo sobre Alejandro Korn por Paz Lamas, cuyo Instagram es Paz Perpetua, @Paz Perpetua, y por Pablo Criado, que es Psicoanálisis y Filosofía. Esto queda guardado, nosotros les damos el pie para que se unan al otro vivo, háganlo, no sean caretas, y terminen el viernes con alcohol moderado. Exactamente. ¿Y Viva usted? la revolución, patria o muerte, venceremos. Salud. Salud. Tenía un Un gran lisoform. abrazo, señor. Sabe que lo quiero Un mucho. abrazo, doctor. Lo adoro. Mucha Nos suerte. vemos.